Cuando uno habla de la pacificación, por lo general, se habla de la consagración de ese hecho que tuvo lugar ya al iniciarse la presidencia de Rafael Caldera en 1969. Pero en realidad lo que llama la atención de este titular del Diario El Nacional de agosto del año 63 es que justo cuando concluía el gobierno de Rómulo Betancourt y unos buenos meses antes de que tuviesen lugar las elecciones de diciembre de ese año del 63, ya el país estaba comenzando a hablar de la necesidad de buscarle un giro distinto al tema de la violencia que se había instalado durante la gestión de Betancourt. Hablamos de la violencia asumida por la izquierda y ante la cual Betancourt implementó una política que no sería la misma que habría de implementarse más tarde, pero sí efectivamente una política de combate contra la insurgencia armada. Volviendo al titular como tal, llama la atención que en este caso ni siquiera corriera por cuenta de uno de los candidatos a esas elecciones, que serían, entre otros, de los más destacados, Raúl Leoni, quien habría de ganar el certamen electoral, Arturo Uslar Pietri, Rafael Caldera y Jovito Villalba, digamos, entre los cuatro candidatos principales, sino que en este caso las declaraciones con respecto al tema de la pacificación fuesen ofrecidas por Alejandro Hernández de ProVenezuela, lo cual quiere decir, pues, que ya el país, más allá de los actores políticos, estaban reclamando esa salida, esa solución al problema de la violencia. Esas elecciones las va a ganar Raúl Leoni y a partir de allí la violencia va a tomar una dinámica distinta. La izquierda insurreccional va a optar a partir de entonces por dejar atrás el formato de violencia urbana y emprender o intensificar la gramática del combate guerrillero en formato rural bajo la consigna de guerra popular prolongada. Y frente a ese escenario, Raúl Leoni va a tener que darle un giro distinto a lo que había sido la política betancurista en contra de la violencia hasta ese momento. No perdamos de vista que Raúl Leoni llega a la presidencia en medio de unas elecciones además signadas por la violencia electoral de parte de la izquierda, que había decretado un boicot armado contra el proceso electoral. Pese a ello, las elecciones se celebraron, pese a ello concurrió un número importante, altísimo de electores, a pesar de ese llamado intimidatorio de la izquierda de interrumpir el proceso o alterar el proceso. Y Raúl Leoni se alza entonces con una victoria electoral ante la cual el caudal de Acción Democrática se vio disminuido frente a lo que había sido Betancourt en el año 58. Y por tanto, Leoni tiene que configurar una opción de gobierno llamada la ancha base en colaboración con URD y con el partido FDN de Arturo Uslar. Ambos partidos, por supuesto, tenían propuestas de pacificación y el propio Leoni hay que entender que llega a ser el candidato a Acción Democrática por un sector tan importante como sería el sector sindical, el cual también aspiraba a mantener una política distinta hacia la violencia que se distinguiera de la forma en que había sido asumida por Betancourt. A partir de entonces y precisamente ante el desafío planteado por la intensificación del combate guerrillero ya en formato rural, obviamente se va a dar una etapa muy violenta de la guerra, caracterizada por la tecnificación de las Fuerzas Armadas en el combate antiguerrillero, lo cual obviamente va a suponer también un incremento en las tareas represivas. Y por supuesto también en el contexto de la forma en que las Fuerzas Armadas se vieron enervadas por esta guerra irregular, que condujo a excesos cuestionables, sin duda alguna, muchos de ellos asumidos dentro de un sentido de autonomía de acción de las Fuerzas Armadas frente al parecer de las propias autoridades civiles.
Pero lo importante es destacar lo siguiente: pese a ese incremento de la acción militar, el gobierno de Leoni va a abrir espacios, de alguna manera, a través de las trastiendas, para tratar de llegar a ciertos entendimientos con la izquierda en armas. El gobierno de Leoni va a ofrecer una serie de medidas que podrían ser calificadas de protopacificadoras, entre ellas una serie de indultos, de amnistías, de conmutaciones de penas. Es lo que se va a conocer como la tesis de la paz democrática, lanzada por un sector importante del Partido Comunista, y que va a conducir a que durante el final del gobierno de Leoni el Partido Comunista pueda participar en las elecciones que van a llevar a Caldera a la presidencia a través de un aparato de fachada, el UPA, Unión para Avanzar, pero que de alguna manera, al concurrir con el reconocimiento de Leoni, ya se estaba abriendo un espacio importante a lo que habría de ser definitivamente la pacificación que advendría, como dije al principio, durante el gobierno de Rafael Caldera a partir del año 69. Pero lo importante a retener es que aun cuando la pacificación fuera un logro que le dio muchísimo cartel al gobierno de Caldera, ya desde antes de las elecciones del 63, como lo pone de relieve este titular del Nacional, se estaba hablando de vías alternas a la violencia, de vías distintas para llegar a un entendimiento, y el gobierno de Raúl Leoni, que en ese sentido no ha recibido el reconocimiento necesario, fue el que de alguna manera impulsó una política protopacificadora en medio de un contexto de violencia que se vio caracterizado, insisto, por excesos de parte de las Fuerzas Armadas, pero también por un recrudecimiento de la acción guerrillera ya en formato rural.